pudiera ser un rayo de luz en una noche oscura, que tenga lo que yo nunca pude tener. ¿Qué más quisiera, mi dulce bien, que ser de tu vida la sustancia? Muy bien, 1:35 p.m. Carlos Martínez, durante el mediodía pues hemos estado anunciando los invitados especiales que usted tiene en la mesa de trabajo de Radio Santa Fe 1070M con el fondo de Carlos Vives. Así es, Giovanni, muy buenas tardes. Pues cuando ya son la 1:35 p.m, o ya la 1:36 p.m. de la tarde de este martes 11 de septiembre, mire, una información importante y puntual en el tema de la salud. Pues quienes crecimos durante la década de los 70, 80, teníamos como un concepto, como un tema, el tema de la salud, el tema de las enfermedades de la piel, como el de la lepra. Creíamos que era una enfermedad de tipo contagioso y que por lo tanto esas personas que sufrían este cuadro en la piel, enfermedad por decirlo así, pues tenían que ser personas separadas de su entorno social, de su entorno familiar. Hoy, Giovanni, precisamente pues para salir de dudas, para determinar si esta enfermedad es persistente hoy día o si fue desterrada, pues nos acompaña nada más ni nada menos que la directora del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, la doctora Claudia Marcela Rojas Daza. Doctora, muchas gracias por estar aquí en Radio Santa Fe 1070 AM y por supuesto darle la bienvenida a este espacio a la 1 de la tarde, doctora. Bueno, muchas gracias. ¿Usted de dónde es, doctora Marcela? Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los oyentes que nos acompañan en este espacio. Llevo muchos años acá en Bogotá, fui bautizada en Palmira, pero digamos que soy un poco caleña y un poco bogotana por todo este tiempo que llevamos aquí radicados. Bueno, ¿cómo es que llega a Bogotá? ¿Cómo llega a la capital de la República? Usted, que es de la tierra de esta reconocida periodista Claudia Palacios, también de la misma ciudad. Bueno, mis padres son de descendencia, mi papá es del Huila, mi mamá es del Valle del Cauca, y bueno, se produce esta bella unión y finalmente ellos por temas laborales deciden venirse a radicar a Bogotá. O sea, que en tiempo, más tiempo, menos, ¿cuánto lleva aquí radicado? No, pues toda la vida, o sea, prácticamente estoy aquí como desde los 2 años, entonces ya puedes hacer las cuentas. Bueno, ¿cómo es que se inclina por el área de la salud? ¿Cómo es que termina estudiando medicina para luego especializarse en dermatología? ¿Dónde lo hizo, doctora Claudia Marcela? Bueno, yo realmente vengo de una familia que no es de grandes recursos. Empecé estudiando pues como toda la gente, estudiando con mucho sacrificio. Mis padres pues se radican acá en la ciudad de Bogotá. Mi mamá era maestra de profesión, luego decide venirse para Bogotá, donde pues ejerce un tiempo como maestra y después se dedica al comercio. Y mi padre pues es odontólogo, pero termina también dedicándose a la parte comercial. Entonces, pues con mucho sacrificio, nos tuvieron 2 hijos, yo soy la menor, mi hermano está radicado en España, y pues deciden venirse para Bogotá y empieza todo este ejercicio de la educación. Finalmente yo pues opto por estudiar medicina y pues en la universidad estudié en la Juan N. Corpas, donde fui prácticamente becada la mitad de la carrera y la otra mitad de la carrera pues fue con préstamo ICETEX. Después decidí presentarme a una beca para una maestría en España, entonces obtengo el título de máster en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social y el título de especialista en Auditoría en Salud. Hago un recorrido grande por la salud, inclinándome un poco también por el tema administrativo, y termino en el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Llego por una convocatoria que hacen por CompuTrabajo, ingreso pues en uno de los cargos más bajos allá, que es médico especialista, pero luego llego a ser subdirectora científica y finalmente termino siendo la directora de la entidad. Increíble, Giovanni, muy joven, la doctora Claudia Marcela. Sí. Es decir, soy más... Una historia de superación. Sí, soy más de edad. La doctora Claudia Marcela, que es la directora del Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta. Increíble cómo hoy día la juventud, pues, desde muy temprano, va escalando profesionalmente y se va metiendo dentro del mercado laboral, ¿no? Así es, pues todo es el fruto de la constancia, del esfuerzo, de la dedicación. Finalmente en el instituto pues ya voy a cumplir 7 años, como les digo, pues mi recorrido ha sido de médico especialista, luego llego a ser subdirectora científica, después directora encargada,
y luego me presento al concurso de méritos y bueno, salgo favorecida en esa elección para ser la directora general en propiedad, y pues ya llevamos un tiempo trabajando mucho por esta institución en materia de innovación, en materia de infraestructura. Hemos mejorado toda la infraestructura en estos 3 años en innovación, una institución acreditada y certificada, y que además pues es un referente nacional en el tema de piel. Bueno, ahí está, Giovanni, pues la directora Claudia Marcela Rojas Daza, directora del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, aquí al ritmo de Carlos Vives y La Cartera. Todo aquello que anhelas pudiera ser, y ser tu rayo de luz en la noche oscura, que tengas lo que yo nunca pude tener. ¿Qué más quisiera, mi dulce bien, que ser de tu vida la sustancia y ser la fina fragancia para tu piel? Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas, me pides que te compre un reloj Cartier. Muchas gracias, Giovanni. Bueno, pues con este preámbulo, mire, vamos a entrar ya, como dirían los dermatólogos, vamos al grano, materia, ¿no? al grano. Sí, aquí sí se aplica. Total. Vamos al me grano. dijeron, vaya al grano. Cuando tenga los invitados, vaya al Así grano. es. Luego. Total. Bueno, doctora Claudia Marcela, es recurrente, hablábamos de una enfermedad que creíamos que había desaparecido dentro del escenario en Colombia, la enfermedad de la lepra, una enfermedad que causó muchísimo escosor, porque la gente sentía que de alguna manera era una enfermedad contagiosa, que había que aislar a los pacientes. Inclusive había centros especiales para aislarlos. Me acuerdo muy bien cuando se hablaba de que había que enviar a estas personas a Agua de Dios, donde aparentemente pues existía un centro especializado Todavía. para eso. ¿Cuál es la realidad de esa enfermedad y qué es lo que ha pasado con esta enfermedad? ¿Ha vuelto a salir como una amenaza para las personas que de alguna manera podrían padecer este tipo de enfermedad? Bueno, la lepra tiene una historia bastante amplia. Recordemos que es una enfermedad que siempre ha venido muy estigmatizada, porque de hecho viene de los tiempos incluso antes de Cristo, y resulta que el que tenía lepra, como dices tú, era una persona que era totalmente rechazada por la sociedad, estigmatizada, porque la lepra tenía en su contexto que las personas que tenían lepra era como un castigo de Dios por ser pecaminosos, y por eso eran muy estigmatizados. La lepra llega a Colombia pues por Cartagena, cuando viene todo el descubrimiento de América y demás. Llega aquí esta enfermedad, y resulta que cuando empieza aquí esta enfermedad pues habían muchas instituciones en donde realmente se alejaban estos leprosos, ¿cierto? Entre ellos todavía existe uno que se llama, hay 2 sanatorios, uno que se llama Agua de Dios y otro que se llama Contratación, en donde se encuentran todavía pacientes que tienen la enfermedad. Resulta que después llega la cura para la lepra, y ya no es una enfermedad que mata, sino es una enfermedad curable totalmente, pero sí deja mucha discapacidad. Estos sanatorios, pues era tan terrible el tema que si escuchaba hace poco el Día Mundial de la Lepra, que se celebra en enero, estábamos nosotros escuchando que en la historia de la lepra hay muchos pacientes que sufrieron esta enfermedad. Entre ellos pues estaba, por ejemplo, Luisa Calvo, y fue diagnosticado precisamente por Federico Lleras, por nuestro fundador. El instituto tiene 84 años de existencia, y en esos 84 años de existencia nace como un laboratorio central para investigaciones en lepra. Resulta que Federico Lleras se muere, él hizo muchas investigaciones, inoculación en animales y demás. Él se muere y el instituto toma su nombre. Entonces él fue veterinario, bacteriólogo, incluso médico de honor, porque él diagnosticaba la lepra. Sabía tanto de lepra que él la diagnosticaba, y una de las personas que se las diagnosticó, por ejemplo, fue a Luisa Calvo. Pero había otros que estaban sanos, y escuchaba una historia terrible de una señora que comentaba que su abuelo, por alejarlo de la sociedad y por no estar de acuerdo como con temas políticos, fue aislado allá en el sanatorio de Agua de Dios sin tener lepra, y finalmente pues
terminó con la enfermedad. Entonces, pues... Es que precisamente, doctora, perdón que la interrumpa, es que ese concepto de aislar al paciente, eso no es algo nuevo, no es que se haya dado precisamente por una determinación de un médico profesional, porque es que la misma historia lo cuenta en el Antiguo Testamento, pues de acuerdo con la reseña que la doctora está planteando en la época de Moisés y Aarón, cuando ellos convivían en el Medio Oriente, entonces se hablaba precisamente de una enfermedad que se daba en la piel, y precisamente una de las personas que resultó afectada precisamente por esta enfermedad, como dice la historia, pues fue la esposa de Aarón. Pero hay una cuestión ahí como mítica, como de historia, más que todo, porque dice la Biblia que esta enfermedad le apareció a la esposa de Aarón porque ella habló mal de Moisés, por lo cual esta enfermedad pues se evidenció en su piel y por lo tanto tuvo que ser aislada, y que al cabo de unos días regresó ya totalmente curada, pues básicamente lo que dice la historia, y recrear también lo que fue el tiempo de Jesús, cuando aparentemente pues según las escrituras dice que pues fue que curó a una persona de lepra, ¿no, Giovanni? Sí, señor, sí, los leprosos, y era como la enfermedad, en esa historia la enfermedad pues más fuerte y contagiosa, se creía que era contagiosa, según lo que muestra la Biblia. Claro, claro, sí, de hecho es una enfermedad contagiosa, no altamente contagiosa en este momento, pero sí es contagiosa. Entonces pues la gente vivía muy